Laura Pérez Gras es escritora, es profesora, es la directora del doctorado en letras de la Universidad del Salvador, es investigadora del CONICET, también poeta. Mucho para conversar. Gracias, María Laura, por este encuentro. Gracias a vos, Irene, por la invitación. Cuando pensé en tu trabajo con la literatura, desde diversas áreas, ¿no? Desde los cautivos en el siglo XIX hasta la novela El único refugio, que trata la historia de un muchacho que queda atrapado por la seguridad de unos aeropuertos, incluso en el tema del tiempo usurpado, tu libro de poesías. En todos ellos parece que hay como una preocupación o una indagación acerca de la noción de libertad. Sí, absolutamente. Hay algo que los atraviesa que me fui dando cuenta después, porque cuando escribía realmente no lo pensé como algo transversal, pero bueno, el cautiverio es un fenómeno de privación de la libertad y después el protagonista del único refugio, que es la novela que salió en 2019, siempre mi ficción va por Corregidor y la parte de investigación va por la Universidad del Salvador, que son las dos editoriales que me han respaldado en esta aventura. Y bueno, también en El único refugio realmente es un preso político en definitiva, ¿no? Porque es un inmigrante que queda en ese limbo legal, donde no hay ninguna figura legal que lo respalde porque no puede regresar a su país por unos días y el aeropuerto no tiene ningún espacio para retener durante la noche a los inmigrantes que son considerados ilegales. Y bueno, termina en una cárcel común, como un preso de cualquier índole. Y en realidad ni siquiera es ilegal. Él interpreta que puede ingresar a los Estados Unidos con su documento, su pasaporte de turista, pero ellos consideran que no es turista al tener domicilio porque era estudiante universitario en los Estados Unidos por una beca. Bueno, y así los malos entendidos van llevando a una trama bastante kafkiana en un punto, ¿no? De malos entendidos que terminan en una situación de privación de la libertad. Y ahí en realidad hay una búsqueda de la identidad del personaje, ¿no? En esos momentos de crisis van aflorando otras cuestiones que me interesó traer en la novela. Y también el tiempo usurpado. Ya vamos a llegar ahí Sí, porque este libro de poesía fue escrito durante la pandemia, así que también sí. se jugó el tema de la libertad. Pero vamos a comenzar por Cautiverio y prisión de Santiago Avendaño. Sí, este es como el coletazo posterior a mi tesis de doctorado, que es Relatos de Cautiverio, está en internet, se puede encontrar fácilmente, donde investigué a Avendaño, Santiago Avendaño, que fue el único cautivo de los ranqueles que dejó un manuscrito de puño y letra propio con, bueno, son 550 fojas, ¿no? Es un tremendo manuscrito con una escasísima visibilidad y entonces a mí me llamó mucho la atención y fui a buscar aquellas publicaciones y me fui dando cuenta de que había una censura de la época de la que él fue víctima y posteriormente hubo un ocultamiento de sus manuscritos por parte de Estanislao Ceballos, que fue el gran coleccionista de todo lo que tenía que ver con la frontera interior, ¿no? Vamos por parte. Sí, Santiago Avendaño, desde los 7 a los 14 años, es cautivo de de los los ranqueles, ranqueles y se sí. escapa después. Se escapa gracias a Manuel Baigorria, este archienemigo de Rosas, que se apiada de esta criatura porque, bueno, era un chico y lo va ayudando en cómo encontrar el momento propicio para la fuga y le va mostrando cuáles eran los caminos de los espejos de agua para poder sobrevivir en la pampa, ¿no? Y bueno, Santiago logra fugarse, pero lo interesantísimo de su fuga, que él la redacta a posteriori, por supuesto, es que él siente una culpa tremenda por haber traicionado el afecto de la familia Ranquel que lo había cautivado, o sea, que lo había adoptado, Lo según había él. cautivado en el sentido de cautivo y lo Claro, había cautivado en el sentido amoroso. afectivo, Y él, sí. algo que, bueno, yo te he oído hablar varias veces en congresos y también en conversaciones sobre Ujú. Santiago Avendaño, algo que vos siempre resaltás es que él no queda preso del resentimiento y que es de estas narrativas, hay que decirlo bien escasas, Ujú. donde no se pone de un lado o del otro, no se pone del lado de los criollos resentidos con los ranqueles, ni tampoco del lado así de los ranqueles en el sentido de querer una reivindicación. Él es un entre.
Él Claro, está él quiere ser entre. lenguaraz, quiere ser, de hecho, se propone como secretario de Cipriano Catriel, el cacique de los ranqueles de ese momento, porque quiere mediar entre las milicias criollas y la Confederación Indígena, y bueno, fracasa porque no hay una voluntad de diálogo. De hecho, el hermano menor de Cipriano Catriel traiciona a su propio hermano por el poder del cacicazgo, y las milicias argentinas también se dividen y ambas partes terminan traicionando esta voluntad de diálogo, Cuando ¿no? él se escapa a los 14 años, logra una entrevista con Juan Manuel de Rosas, pero Sí, Rosas se da cuenta que él proviene de una familia unitaria, así entonces es. en lugar de devolverlo a la familia, que era como entregarlo al enemigo, lo quiere formatear, digamos, lo manda a hacer el servicio militar. Lo manda a hacer el servicio militar y Avendaño tiene la mala suerte de que hay un diluvio en Buenos Aires, él no llega a la práctica militar y Rosas toma la decisión de que todos esos chicos que no han llegado, como una especie de reprimenda, los mete presos, ¿no? Pero ese encarcelamiento en realidad es casi un reclutamiento también para sus fuerzas militares propias, y Avendaño se encuentra de pronto en las milicias federales. Otra vez Y es cautivo. otra vez cautivo, durante 2 años hasta la caída de Rosas en el 52, y a partir de ahí recién él puede escribir sus memorias, que tienen los dos cautiverios, ¿no? Por eso el título de mi edición crítico-genética es Cautiverio y prisión, porque el primer tomo es sobre el cautiverio, el segundo tomo es sobre la prisión, Claro, el primer ya del tomo. lado de los criollos, ¿no? Claro, el primer tomo, El cautiverio de Santiago Avendaño entre los ranqueles. Explícanos qué quiere decir edición crítico-genética, porque, bueno, y también que está obviamente publicado por una universidad, y si pudiera alguien que no es universitario pero le interesa el tema, leer el libro. Sí, mi intención es hacerlo ameno como para que cualquiera pueda realmente llegar al meollo de la historia, que es apasionante, porque es la historia de un mestizo cultural, ¿no es cierto? Avendaño llega a ser un mestizo cultural, llega a hablar la lengua de los ranqueles, llega a comprender su idiosincrasia, hasta su forma, sus creencias, y de hecho el tercer tomo que viene es todo ese raconto de experiencias que intentan ser casi un estudio etnográfico cuando la etnografía todavía no existía como disciplina autónoma, y Avendaño tiene la voluntad de mostrar lo que él pudo descubrir del otro lado de la frontera. Entonces, bueno, esto de la edición crítico-genética es justamente posible porque tengo el manuscrito, ¿no? Y es un manuscrito prácticamente virgen, porque como contaba, fue censurado en su época porque se publicó muy poquito y fragmentado, como recortado solo lo que daba una imagen negativa de los indios, y luego ocultado por un coleccionista que además usó el material para su propia ¿Y literatura, por qué crees que lo ocultó este porque coleccionista? hablaba de una empatía con el indio que no se quería mostrar. Pensá que Estanislao Ceballos fue uno de los grandes ideólogos detrás de las campañas del desierto, un promotor, digamos, desde la publicación. Y entonces, bueno, realmente hay una voluntad de ocultamiento de esta otra posibilidad, de que la frontera en realidad puede ser una zona de contacto, fue una zona de contacto. Creo que el único que logró publicar en vida un libro que mostrara este contacto, esta posibilidad de convivencia, fue Mansilla. Fue nuestro admirado. Lucio de Mansilla, ¿no? Con su excursión a los indios ranqueles. Creo que fue el único que logró mostrar eso, y tampoco le prestaron demasiada atención, lamentablemente, a lo que él estaba mostrando como posibilidad. Bueno, y también su hermana, ¿no? Eduarda Sí, Mansilla, porque Eduarda cuando trabaja en la novela Lucía Miranda, o cuando trabaja incluso Pablo La vida en las Pampas, eh, El médico de San Luis, o sea, está mostrando otra matices, frontera, ¿no? Hay ¿no? una cautiva que prefiere quedarse con el indio antes que volver con el marido, o sea, hay Exacto. cuestiones que muestran otra cosa, tal vez porque ellos, los hermanos Mansilla, eran hijos de Lucio Norberto Mansilla, héroe de la Vuelta de Obligado, y de la hermana de Rosas, Claro. y entonces estuvieron medio atravesados por toda también esta situación entre unitarios y federales, ¿no? Sí, Eduarda y después se casa con una persona de familia unitaria. exacto, pero además el propio abuelo de Rosas había sido cautivo, ¿no? Había una historia familiar de esa zona de contacto, de esa zona de la frontera, como algo habitual. No era extraordinariamente ajeno o exótico como lo pueden ver otros escritores
o las culturas extranjeras. O sea, Y mismo había Rosas, ¿no? vinculación. La actitud que él tenía de negociación siempre, ¿no? Fue el más capaz para ese tipo de Él trabajo. en 1833, 1834 hace esta incursión a frontera para negociar el retorno de personas de cautivos. Son cerca de 800, ¿no? Sí, Los que exactamente. logra rescatar. Y después, cuando cae Rosas, se acaban las negociaciones, llega la campaña del desierto. Sí, nadie logra ver al indio como, y a las comunidades, ¿no? Porque decir al indio es una forma de reducir una variedad de comunidades originarias que tenían también sus culturas y su especie de coine en esta confederación indígena que había unificado Calfucurá y que en realidad Rosas fue el único interlocutor que Calfucurá consideró digno, ¿no? De negociaciones y de pactos de paz que se pudieron sostener en el tiempo hasta la caída de Rosas. Después viene la revolución de los indios. Exactamente. Bueno, una marca clara es la imposibilidad de Avendaño de poder negociar. Avendaño se autoproclama intendente de los indios como si eso fuera un título real y homologado y nunca lo terminó siendo porque no había voluntad de diálogo ya para esa altura, ¿no es cierto? Él muere Y en el 74. Y él está con Catriel. Albert, contanos esa escena maravillosa, porque además muchas de las cosas que vos trabajás son cinematográficas. Yo una vez te Sí. dije que tu novela El único refugio da para una película en un aeropuerto con todo lo que le pasa a esta persona. Ya sé que ha habido películas con situaciones en aeropuerto, pero la tuya es particularmente también interesante. Y obviamente el tema del cautiverio daría Sí. para mucha filmografía. Y esta escena, hablemos de esta escena. La escena final de Avendaño junto a Catriel, digamos, él es su secretario, su lenguaraz, lo defiende en estas disputas de poder frente al gobierno de Buenos Aires y hay documentación firmada por Avendaño como si fuera una especie de quizás una especie de juez de paz, ¿no? En ese sentido, y esa documentación todavía es inédita, esto es interesante también para el tercer tomo. Y esta última escena es la escena de un lanzamiento, de un linchamiento prácticamente, donde mueren asaeteados, ¿no? En la usanza indígena, lanceados ambos en la calle, y hay testimonios de estas. Catriel y Avendaño, Catriel y Avendaño por una por traición. una traición del hermano menor, Juan José Catriel, y de una facción de las milicias que no quería esta especie de convivencia con los indios, con los ranqueles. Para que nos demos una idea, Catriel ya para ese momento tenía una casa en Azul, ¿no es cierto? O sea, convivía diariamente, ya no estamos hablando de ranqueles que no podían cruzar la frontera, es una verdadera zona de contacto. Así que bueno, me pareció que era un final trágico realmente para una persona que había querido mediar entre dos culturas que conocía muy bien. De hecho, le escribe cartas a Sarmiento, le escribe cartas a los militares de frontera diciéndoles, yo sé cómo podemos resolver este conflicto. Y bueno, se quedó en la voluntad nada más. Sí, y también esto de los hermanos, ¿no? Pienso también en Eduardo Mansilla nuevamente, en este libro donde presenta dos hermanos con distintas, o sea, que pertenecen a las tribus Sí, aborígenes, pero a los timbúes, a los ¿no? Lucía timbúes, Miranda, sí, en sí. Lucía Miranda, y tienen dos visiones distintas. Uno más de acercamiento con este conquistador que bueno, que también se presenta un poquito amigable al principio, ¿no? Luego no será tan así. Y el otro hermano que no tiene esa visión. O sea, ellos siempre están dando matices. Sí, pero bueno, eso es ficción y esto es histórico, ¿no? Entonces, qué interesante cómo la ficción muchas veces se adelantaba a Mm. situaciones reales de tensiones entre el indio que quiere acercarse y que quiere asimilarse y el que se resiste, ¿verdad? Pero también la versión de los criollos, de aquellos que avasallan y los que intentan respetar y conocer la cultura del otro. Tenemos esa tensión permanentemente. Y acá se trata de un cautivo varón, Sí. pero había muchas cautivas mujeres. Está ese famoso cuadro que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, El regreso del Malón, donde la cautiva es una mujer que está desfalleciente, ahí el indio la lleva, eh, con el resto del malón van por Ujú. esa pampa a caballo. Y
se da la particularidad de que Avendaño dejó, como decís, 500 fojas escritas Puño y letra, de sí, puño y sí, sí, letra. sí. Pero las mujeres generalmente, al menos que aparezca algún caso, no dejaban testimonio por No. escrito. Todavía no tenemos ningún caso que haya aparecido. Lo que sí hay testimonios de a quienes ellas les contaban el cautiverio, como los curas, ¿no? Los sacerdotes. Exactamente, hay un caso muy particular que investigó María Elena Ginóbili y cuando yo estaba trabajando mi tesis lo hallé, la verdad que me pareció interesantísimo, de una cautiva de Bahía Blanca que fue tomada cautiva cuando era muy joven y luego cuando regresa, bueno, es una forma de exclusión absoluta la que experimenta una cautiva que vuelve a su comunidad de origen y ni siquiera puede casarse, ser aceptada, ser reconocida por su familia, queda como manchada por este contacto con el otro. Y ella tiene la suerte de conocer un coronel de frontera y casarse y tener hijos como algo extraordinario. Y entonces vive en zona de frontera porque siempre vive en la misma región de Bahía Blanca y sus hijos terminan siendo cautivos, ¿no? Algunos logran retornar, otros no. O sea, atravesada por el fenómeno del cautiverio de toda su vida, y deja a los 80 años un relato que recoge el padre Lino Carabajal y que él transcribe con su pluma y su creatividad. Y se nota esa intervención del cura en el relato porque hay una romantización de los paisajes y de las situaciones que dudosamente son de la voz de esta anciana de 80 años que deja su memoria, ¿no? Doblemente cautiva. Exactamente, porque su texto nunca llega a ver la luz, sino es atravesado, ¿no? Mediado por otra pluma. Esos son los que yo llamo relatos de cautiverio indirectos. Están Claro, y mediados por otros. hay nuevos nombres, ¿no? Pestañas coloridas. Sí, Rayuemi, ese es el nombre que le ponen los indios, es un nombre mapuche claramente, y significa pestañas coloridas. Entonces, el libro que publicó Marilena Ginóbili se llama La cautiva o Rayuemi, ¿no? Como esta dupla de quién era ella para los cristianos, una cautiva, y quién era ella para los indios, la de las pestañas coloridas, ¿no? Este mestizaje cultural que terminan teniendo los cautivos y del que nunca se pueden desprender porque quedan atravesados para siempre. Lo que tiene en particular Avendaño es que él va a contarnos o cuenta en su escritura cómo vivían los ranqueles, sus prácticas culturales, religiosas. Fue una persona muy especial. Sí, en realidad tiene una historia y una relación con la escritura muy particular. Él fue el más chico de 5 hermanos varones que lo pudieron formar antes de ser tomado cautivo. De casualidad, él ya sabía leer y escribir a los 5 años y como es tomado cautivo a los 7, en realidad entra a la comunidad Ranquel con una preparación muy interesante y diferente. Alguien que lo asiste en ese sostenimiento de su propia cultura fue Baigorria porque bueno, era el único en los toldos que podía preservar diarios viejos o libros en los que Avendaño pudo sostener su lectura, su capacidad de lectura. Después, con el tiempo, él también sostuvo las prácticas religiosas, él rezaba. Entonces se fue formando toda una tradición oral alrededor de este pequeño niño prodigio y le decían el niño que hablaba con el papel, ¿no? Como, bueno, antes dijimos Rayuemi, la de las pestañas floridas, había siempre una forma de ver al otro con una construcción propia. Entonces este era el niño que hablaba con el papel. Y bueno, ser el destino de Avendaño, el destino de los cautivos. Acá vamos a abordar el cautiverio desde otro lugar, la pandemia. En la pandemia vos, como todos nosotros, tuvimos que estar encerrados. Comparados con estos cautiverios de los que venimos hablando, bueno, salvo los hechos trágicos, obviamente, pero las personas que solamente estuvieron encerradas, parece más sencillo ese cautiverio, Sí, parece menor, pero bueno, fue complicado. Hay personas que, sin embargo, lo vivieron como la oportunidad para hacer cosas que no pueden hacer en la vida cotidiana por falta de tiempo. Para vos fue el momento de la poesía. Sí, y fue muy particular porque en realidad yo no me había propuesto escribir un libro de poesía, pero en varias noches de insomnio
fueron apareciendo mis lecturas distópicas sobre justamente las crisis actuales, ecológicas y demás. Yo trabajo para el CONICET, todo un imaginario sobre la distopía en los tiempos que corren, y ese imaginario claramente me atravesó cuando tuvimos la experiencia de la pandemia, del encierro más estricto, de la cuarentena, y esta distopía parecía haber llegado. Entonces me salió extrañamente en una voz de tono lírico, donde las palabras se iban acomodando en verso y lo dejé fluir, no lo clausuré porque en realidad no hay mucha poesía especulativa dando A vuelta. ver, Eh, defininos distopía y defininos poesía especulativa. Bueno, la distopía es la contracara de la utopía, ¿no es cierto? Es esta sociedad que se va cerrando a una estructura de control donde ya las personas no tienen libertad individual y sus voluntades no son tenidas en cuenta en función supuestamente de un bien común o de un bien mayor, pero en definitiva es en función de un control absoluto, ¿no? Una especie de Gran Hermano en 1984 sería un ejemplo perfecto de esto que llamamos distopía. Entonces, en la pandemia, en el control más absoluto de nuestros movimientos y nuestros deseos, donde no teníamos ninguna libertad en realidad para desplazarnos, supuestamente por cuidar nuestra salud, donde en realidad mucha gente se terminó enfermando por otras razones y por no poder hacer sus chequeos médicos, hubo como otra cara, ¿no es cierto?, de esa tensión y de ese encierro. Bueno, uno se empieza a preguntar cuánto de esto es distópico y más con esas lecturas que yo venía trayendo. Y empezaron a surgir ideas desde el encierro. El poemario tiene 3 etapas, básicamente. La primera es la típica de la pandemia, del encierro, del insomnio. La segunda se vuelve distópica en el sentido de que se van atravesando ciertas tensiones, como qué pasa con los jóvenes en el medio de esa tensión que uno no sabe si hay futuro, ¿no? Es una sociedad que se ve amenazada en la vida y en el futuro y en la proyección hacia adelante. Los jóvenes se fugan en estampida y la tercera etapa, que es una etapa utópica, que esto también fue novedoso. Yo en realidad escribía desde la fantasía de mis noches de insomnio, pero la gente que empezó a leer la poesía, que me dijo esto tenés que publicarlo, me hablaba de que no hay imaginarios utópicos en este momento y que muy poquitas novelas, que son justamente las que yo vengo trabajando también, están empezando a virar de lo distópico al utópico, y a mí me nació de esta manera en el poemario, ¿no? Claro, porque lo distópico apunta al fin, a que ya no hay Claro, más nada que es hacer. una Y la clausura. utopía es imaginar escenarios posibles Ujú. más esperanzadores. Sí, es imaginar una posibilidad de salida, ¿no? De estas crisis que parecen llevarnos a un fin del mundo, ¿no? Todo lo que pasa con la ecología. En paralelo con la pandemia empezaban las quemas de los humedales a llenar de humo el cielo, y yo soy de Tigre. Entonces toda esta crisis ecológica también aparece en el poemario, y lo utópico es justamente volver al espacio del delta, volver al espacio de las islas, para reencontrarse con las comunidades originarias y para reencontrarse con la tierra, con lo más primitivo de esa vinculación con la naturaleza. Diste una charla TED justamente sobre el Sí. Tigre, sobre el Delta, Ujú. sobre el imaginario de la zona. Sí, justamente se llamaba Utopía y Distopía desde el Delta al mundo, porque es increíble, pero la primera utopía de toda nuestra literatura nace en el Delta y es Argirópolis de Sarmiento. A ver, contanos acerca de esa obra. Bueno, justamente Argirópolis es una utopía porque Sarmiento se fascina con la región del Delta, cree que es el futuro de la región, incluso incursiona con la nuez pecan y con el mimbre para hacer una industria local que realmente prospera, y él ve con la herencia de la fisiocracia, ¿no es cierto?, que está en nuestra literatura, esta idea de que el control de la naturaleza va a traer prosperidad económica. Obviamente lanza un proyecto de país agroexportador donde va a unificar 3 estados, eh, obviamente Uruguay como parte de Argentina y Paraguay. Esto se frustra absolutamente con la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Que es terriblemente cruel, muy violenta, y vuelve distópico muy rápidamente todo el escenario de la región, donde él proyectaba una utopía. Entonces, ese proyecto se disuelve. Ahora, desde ahí no se puede pensar en demasiadas posibilidades de utopía a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. O sea,
lamentablemente ese primer impulso utópico queda latente, pero siempre la distopía termina siendo más fuerte, más visible. Entonces, recién ahora me parece que hay algo y que va por las antípodas del proyecto de Utopía de Sarmiento. Va por justamente no tomar a la naturaleza como esa matriz de recursos naturales para el comercio y para la exportación y para el extractivismo, sino al revés, volver sobre esa matriz de la naturaleza para encontrar sujetos de derechos, para recuperar una vinculación, porque somos parte de la naturaleza, no somos otra cosa. Y bueno, se nota que todo está relacionado. Ujú. Vos escribiste tu tesis de doctorado sobre relatos de cautivo. ¿Pensás que los relatos de cautivos te han enseñado algo y que eso Sí. tiene que ver con este cierre que le estamos dando a este encuentro? Sí, absolutamente, porque hay algo que trabajé muchísimo que es la imagología, ¿no? La construcción de las imágenes del otro son en realidad siempre en función de las imágenes que uno tiene de uno mismo y de su propia cultura. Entonces, si uno no revisa cómo se autopercibe y cómo ha construido su identidad y cómo construyó la identidad de su comunidad, mal va a poder comprender la comunidad de otro y la imagen que el otro le da puede estar impregnada de prejuicios que, bueno, no logran nunca la comunicación verdadera, ¿no? El conocimiento del otro sin ese bagaje de prejuicios. Entonces me parece muy interesante que toda la literatura que yo fui leyendo después fue atravesada por esa primera aproximación a este choque de mundos, ¿no? Como el criollo y el ranquel, para dar un ejemplo, porque en realidad las comunidades originarias son muchas. Entonces me parece que después toda mi literatura estuvo atravesada por choques culturales. Por ejemplo, en El único refugio es un argentino que intenta vivir en Estados Unidos, pero que es visto como un inmigrante latino, ¿no? Y cuando se encuentra en esa cárcel llena de inmigrantes ilegales, se da cuenta de que en realidad hay un choque cultural que es muy difícil de franquear. Gracias, María Laura, por todos estos descubrimientos. No, por favor, Gracias. gracias a vos, Irene.